En esta segunda clase vamos a continuar con el estudio de los elementos del grupo 17. Vamos a comenzar viendo primero algunas propiedades de los elementos. Acá podemos observar cómo varía el radio atómico. En este caso, el más chico de todos los elementos es el flúor, y a medida que aumenta el número atómico hay un leve aumento del radio atómico. En este caso, entre el flúor y el cloro no hay una variación tan grande como la que habíamos observado en otros elementos del bloque P. Podemos observar la variación de la afinidad electrónica, y uno podría pensar que el que tiene mayor afinidad electrónica es el flúor, porque es el que tiene la mayor electronegatividad. Sin embargo, el átomo de flúor es tan chico, es tan compacto, que presenta mayor repulsión entre los electrones. Por esa razón, la afinidad electrónica es menor. En cambio, el cloro, que es ahora un poco más grande, tiene la mayor afinidad electrónica del grupo y después va disminuyendo. En el caso de la electronegatividad, el que tiene mayor electronegatividad es el flúor y después disminuye. Acá podemos observar nuevamente el radio atómico para compararlo con el radio iónico. Vemos que el que tiene el menor radio iónico es el flúor y después va aumentando. En este caso, si se fijan, la variación entre el radio covalente y el radio iónico para los elementos más chicos es casi el doble. Eso se debe a que ahora se agrega un electrón más a un átomo que tiene muchos electrones en un espacio chico. Podemos observar los puntos de fusión y de ebullición. Para el flúor, esto nos está indicando que es un gas en condiciones estándar y es un gas que tiene un color muy pálido, es prácticamente incoloro. El cloro también es un gas, en este caso es un gas de un color verde pálido. El bromo, que tiene un punto de fusión de menos 7 grados y un punto de ebullición de 59 grados centígrados, en condiciones estándar es un líquido volátil de color marrón. Y el yodo, que tiene un punto de fusión de 114 grados centígrados y un punto de ebullición de 184, es un sólido negro. Y cuando sublima, el vapor es de color violeta. El color se debe a transiciones electrónicas. La longitud de onda de la transición, como ustedes recuerdan de química general, se relaciona con la diferencia de energía. Lo que podemos observar es que el máximo de absorción se va desplazando hacia mayores longitudes de onda, y esto se debe entonces a que el espectro de absorción está indicándonos que las transiciones entre los electrones son cada vez entre orbitales que están más cercanos. Vamos a recordar el diagrama de orbitales moleculares para la molécula de flúor. Tenemos que observar ahora en qué orbitales están los electrones de mayor energía. En la molécula de flúor, de la misma manera que los otros halógenos, los electrones están en orbitales que son orbitales antienlazantes, y hay un orbital energéticamente disponible, que se puede ocupar por una transición electrónica si uno de estos electrones absorbe radiación, absorbe luz de una longitud de onda adecuada.
sea, este es el HOMO, es un orbital pi antienlazante, y el orbital molecular desocupado de menor energía, el LUMO, es un orbital sigma antienlazante. Y esa es entonces la diferencia de energía de la que estuvimos hablando, la diferencia de energía entre el HOMO y el LUMO. Acá podemos comparar el diagrama de energía de los 4 halógenos y cómo, a medida que va aumentando el número atómico, va aumentando la cantidad de electrones, lo que podemos observar, como ya vimos en otros casos, es que la diferencia de energía se va haciendo cada vez menor. O sea que la diferencia de energía entre el HOMO y el LUMO disminuye cuando aumenta Z. Como ahora entonces delta E es menor, la longitud de onda de la transición es mayor y por eso la longitud de onda absorbida es, en el caso del flúor, una longitud de onda que corresponde al color violeta, en el caso del cloro a un color azul, en el caso del bromo un color verde y para el yodo el amarillo. Recuerden ustedes que el color que nosotros vemos es el complementario del color absorbido. Ahora vamos a ver cuál es la energía de disociación de enlace de las moléculas. Acá podemos observar en este gráfico que el que tiene mayor entalpía de enlace es el cloro y después va disminuyendo. En el caso del flúor, la entalpía de enlace es muy baja, es casi tan baja como la del yodo. Si comparamos estas energías con las de otras moléculas que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, la energía de disociación de enlace de la molécula de nitrógeno, que dijimos que era muy estable, es de 950 kJ por mol, o bien la entalpía de enlace del hidrógeno, que es de 435 kJ por mol, podemos ver que la entalpía de enlace de los halógenos es muy baja, y eso explica su reactividad. ¿Por qué la entalpía de enlace del flúor es tan baja? Se debe nuevamente a que el flúor es un átomo muy chico que tiene muchos electrones. Eso hace entonces que haya fuerzas de repulsión que desestabilicen la molécula. O bien, si miramos la teoría de orbitales moleculares, vemos que los electrones están en orbitales moleculares antienlazantes. Y esto sirve para explicar la baja entalpía de enlace que presentan todas las moléculas diatómicas si las comparamos con las de otros no metales. En lo que sí son campeones los elementos del grupo 17 es en su poder oxidante. Acá vemos que el que tiene mayor poder oxidante, como dijimos en la clase anterior, es el flúor. Y el poder oxidante va disminuyendo a medida que aumenta el número atómico. Podemos observar las distintas especies que existen en solución acuosa mirando un diagrama de Frost. En estos diagramas el comportamiento es distinto si el medio es básico, que es el que está en color azul, o si el medio es ácido, que son las especies que están indicadas con color rojo. El que tiene mayor cantidad de estados de oxidación es el cloro, y algunos de los estados de oxidación son estables y otros se desproporcionan. Como por ejemplo podemos observar tanto en medio ácido como en medio básico, el estado de oxidación más 3 es inestable. En cambio, para otros casos, como por ejemplo el bromo y el yodo 5, son estables, de la misma manera que para el
cloro. En todos los casos, tanto en medio ácido como en medio básico, las pendientes son grandes. Por lo tanto, todas las especies positivas del cloro, el bromo y el yodo son buenos agentes oxidantes. Y si comparamos el medio ácido y el medio básico, vemos que el poder oxidante es mayor en medio ácido. Resumiendo, varios oxoaniones en los estados de oxidación intermedios sufren desproporción, como dijimos, por ejemplo, el cloro más 3. El cloro más 3 en medio ácido se desproporciona al clorato y al ácido hipocloroso. Los estados de oxidación mayores son los mayores agentes oxidantes y el poder oxidante es menor en solución básica que en solución ácida. Y estos son aspectos termodinámicos. Recuerden ustedes que tenemos que considerar aparte la cinética de las reacciones. En este caso es bastante complejo y hay muchos mecanismos que hasta el día de hoy se siguen estudiando. Vamos a ver ahora algunas propiedades químicas y algo que caracteriza a los elementos es que son muy reactivos y reaccionan directamente muchos elementos con el flúor, con el cloro, con el bromo y con el yodo. En algunos casos las reacciones para que ocurran deben ser activadas, bien empleando calor o bien por acción de la luz ultravioleta. En ese caso, el halógeno, por acción del calor o de la luz, puede generar radicales y estos radicales son muy reactivos y una vez que las reacciones comienzan, ocurren rápidamente. Reaccionan con el agua a distintas velocidades y la molécula diatómica con estado de oxidación 0 se desproporciona al estado de oxidación más 1 dando el ácido hipoaloso y al estado de oxidación menos 1. El flúor es muy reactivo, reacciona directamente con todos los elementos salvo los dos gases nobles de menor número atómico, el helio y el neón, y también reacciona con la mayoría de las moléculas orgánicas e inorgánicas. Eso hace que trabajar con flúor sea muy difícil y hay muy pocos laboratorios en el mundo que tengan los equipos y las normas de seguridad necesarias para trabajar con flúor. Y estas reacciones son rápidas porque, como dijimos recién, el enlace flúor-flúor es muy débil y además por el gran poder oxidante que tiene el flúor.
El flúor reacciona con el agua y produce oxígeno, a diferencia de la reacción que vimos para los otros halógenos. El flúor, entonces, más el agua, produce el ácido fluorhídrico y libera oxígeno. Y desplaza a los demás halógenos. Eso lo vimos también en la clase anterior. Los halógenos que están arriba desplazan de sus sales a los que están abajo. O sea que el flúor reacciona con el cloruro de sodio y forma el fluoruro de sodio y se libera cloro gaseoso. El yodo es un sólido y, como se ve en muchos prácticos que se hacen en los laboratorios, incluyendo los prácticos que hacemos en química inorgánica, sublima fácilmente cuando se calienta. Cuando los disolventes en los cuales se disuelve yodo son no polares, el color que predomina es el color violeta, que es el mismo que tiene la molécula diatómica. En cambio, cuando se lo disuelve en solventes polares, las soluciones toman un color café y esto se debe a que se forma el anión triyoduro. Forman hidruros, que son gases tóxicos. El que tiene mayor entalpía de enlace es el fluoruro de hidrógeno. La entalpía de enlace son 565 kJ por mol y la entalpía de enlace va disminuyendo. Cuando los hidruros se disuelven en agua, dan reacción ácida. Y como vemos, a medida que aumenta el número atómico, va disminuyendo la entalpía de enlace. Por lo tanto, el que va a liberar protones con más facilidad y por lo tanto va a ser el ácido más fuerte es el ioduro de hidrógeno. El ácido iohídrico es el más fuerte y el ácido fluorhídrico es el más débil. Los distintos compuestos binarios que forman los elementos del grupo 17 con los distintos elementos de la tabla periódica se llaman haluros. Y muchos de estos ya los hemos visto. Los haluros pueden ser iónicos cuando se forman con los elementos del bloque S y con los elementos menos electronegativos del bloque P. La energía de la red cristalina va a condicionar las propiedades físicas que tengan estos haluros, como ya vimos. Nosotros calculamos inclusive la energía reticular de estos compuestos y se caracterizan en general porque tienen puntos de fusión y puntos de ebullición altos. Y también forman haluros covalentes. Los haluros covalentes los forman con los elementos más electronegativos del bloque P. Son no polares o moleculares y se mantienen unidos por fuerzas intermoleculares del tipo London y tienen puntos de fusión y puntos de ebullición bajos. Vamos a ver más adelante cuando veamos los elementos del bloque D y algunos casos que hemos visto anteriormente que son haluros que no forman ni sólidos iónicos, o sea, no forman redes cristalinas tridimensionales ni moléculas, sino que forman una estructura en capas. En estos casos, el enlace de los haluros no se puede describir usando ni el modelo iónico ni el modelo covalente.